Imaginen un escenario en el que el sufrimiento no solo se interpreta, sino que se vive de manera intensa por el equipo de producción, con episodios tan contundentes que causaron verdadero dolor físico, incidentes inexplicables y fenómenos misteriosos que desafiaron toda lógica. Jim Caviezel, en su papel de Jesucristo, enfrentó agresiones directas, fue alcanzado por un rayo y casi perece bajo el peso de la cruz, mientras que sus colegas fueron testigos de eventos sobrenaturales que los dejaron atónitos. ¿Qué ocurrió realmente durante el rodaje de este filme? Las revelaciones podrían ser más sorprendentes de lo anticipado. Para comprender la escala y las controversias que envolvieron la producción de La Pasión de Cristo, es necesario retroceder y analizar el contexto en el que se desarrolló la película. En el amanecer del siglo XXI, Mel Gibson, renombrado director de Hollywood, decidió emprender un desafío audaz: representar las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo de una manera nunca antes vista en el cine. Desde el principio, Gibson sabía que el trayecto estaría lleno de obstáculos. Este enfoque innovador de Gibson tiene su correlato en los textos bíblicos que relatan la aceptación de Jesús de su destino, evidenciado en Marcos 14:36, donde Jesús, ante su inminente sacrificio, suplica: «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras». Este versículo resalta los retos físicos y espirituales enfrentados durante la producción, poniendo de relieve la intensidad del sacrificio y la pasión que se buscaba captar en la película. Gibson se mantuvo resuelto ante las críticas, alegando que su visión era esencial para capturar la esencia del sacrificio de Cristo. Recurrió a citas bíblicas como Isaías 53:5, que describe el padecimiento del siervo de Dios como fundamento de su enfoque, destacando la necesidad de presentar una verdad que él consideraba atenuada en representaciones anteriores. Antes de comenzar la filmación, el proyecto ya enfrentaba múltiples desafíos. La decisión de rodar en arameo, latín y hebreo, idiomas que requerían un estudio exhaustivo por parte de los actores, no era el único obstáculo. La financiación del proyecto también se convirtió en un tema crítico, ya que ningún estudio grande quería vincularse con un filme de tan elevado riesgo. Mel Gibson optó por financiar la película con su propio capital, demostrando un compromiso excepcional con su visión. Este gesto no solo evidenció su dedicación, sino que también incrementó las apuestas del proyecto. La fidelidad lingüística pretendía recrear el contexto histórico de tal manera que el espectador moderno pudiera experimentar la historia como si estuviera presente. La preparación del reparto fue igualmente exhaustiva. Jim Caviezel, seleccionado para encarnar a Jesús, tuvo que enfrentarse a un riguroso proceso de preparación física y espiritual. La carga de representar convincentemente a la figura más emblemática del cristianismo era enorme, y Caviezel experimentó profundamente la responsabilidad de este rol. La filmación en emplazamientos aislados y la recreación de Jerusalén en el siglo I demandaron un esfuerzo titánico. Se seleccionaron lugares en Italia que evocaban el paisaje desértico de Judea y se erigieron enormes decorados que representaban partes de la ciudad sagrada. Este meticuloso cuidado en los detalles era crucial para Gibson, quien a menudo referenciaba Lucas 23:44 a 45, acerca de la oscuridad que se desplegó durante la crucifixión para subrayar la relevancia de la atmósfera en su relato. La designación de Jim Caviezel como Jesús marcó un hito tanto para el actor como para la película. Caviezel, que contaba con 33 años en el momento de la filmación, la misma edad que se presume tenía Cristo al fallecer, interpretó esto como una predestinación para el rol.
Esta coincidencia no solo consolidó su resolución, sino que también intensificó su vínculo personal y espiritual con el personaje. Caviezel encaró enormes desafíos durante la producción, incluyendo lesiones físicas y el escepticismo de sus pares en Hollywood. No obstante, su dedicación permaneció inquebrantable. El actor se entregó por completo al papel, adoptando técnicas que le permitieran empatizar lo máximo posible con las vivencias que Jesús pudo haber experimentado. Su preparación abarcó numerosas horas de oración y meditación sobre versículos como Mateo 27:46, donde Jesús expresa su angustia a Dios desde la cruz. Caviezel buscó sumergirse en la mentalidad de Jesús durante esas horas finales, una tarea que halló tanto abrumadora como transformadora. El efecto de este papel en Caviezel fue trascendental. No solo afrontó desafíos físicos como hipotermia y accidentes durante las críticas escenas de la crucifixión, sino que también experimentó una metamorfosis espiritual. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El actor mencionaba con frecuencia cómo el rol le había acercado más a su fe, convirtiendo su actuación no solo en una labor de representación, sino también de devoción. Una vez que las grabaciones dieron inicio, el set de La Pasión de Cristo se transformó en un espacio de intensa actividad y profundas emociones. Desde el primer momento, el equipo fue testigo de cómo la visión de Gibson se materializaba, enfrentando tanto los retos logísticos como emocionales inherentes a este tipo de producción. Los actores y el equipo técnico dedicaron largas jornadas laborales bajo condiciones extremas. El clima y el terreno en las locaciones seleccionadas no solo añadían autenticidad al filme, sino que también constituían obstáculos considerables. Las temperaturas variaban desde un frío glacial hasta un calor sofocante, sirviendo como un constante recordatorio de las severas circunstancias que Jesús y sus discípulos pudieron haber enfrentado. A pesar de los retos, o quizás gracias a ellos, numerosos integrantes del equipo sintieron una fuerza o presencia que los revitalizaba. Estas experiencias eran frecuentemente compartidas en las reuniones diarias, donde se debatían tanto los progresos técnicos como los relatos personales que surgían a lo largo de la producción. Uno de los incidentes más destacados ocurrió cuando Jim Caviezel y el asistente de dirección fueron impactados por rayos durante la filmación de la crucifixión, un fenómeno que muchos vieron como una indicación de fuerzas divinas en acción. Estos eventos no solo se consideraron desafíos operativos, sino también como instantes de profundo significado espiritual, evocando escrituras como Job 36:32, donde se ilustra a Dios empleando rayos para cumplir su propósito. A lo largo del rodaje de La Pasión de Cristo, se informaron varios sucesos que muchos calificaron de milagrosos o sobrenaturales. No solo se limitaron a los rayos mencionados, sino que también incluyeron curaciones misteriosas
y episodios de intensa conmoción espiritual que parecían ir más allá de la simple interpretación actoral. Testimonios de los integrantes del equipo y del elenco revelaban que en ciertos momentos percibían una conexión especial con el contenido que estaban representando. Esta vinculación se manifestaba en experiencias personales profundas de fe que muchos describían como rejuvenecedoras o incluso transformadoras. La crudeza de las escenas de crucifixión y flagelación, donde Caviezel experimentaba dolor real, añadía una dimensión de autenticidad y empatía al padecimiento de Cristo que muchos consideraban abrumadora. Estos momentos, entre los más arduos de filmar, solían estar acompañados de oraciones y reflexiones grupales sobre textos como Marcos 15:34, en el cual Cristo expresa su desolación en la cruz. La fusión de estos elementos, las condiciones físicas, los desafíos operativos y la carga emocional y espiritual, creaban un ambiente singular donde las distinciones entre actor y personaje, entre la filmación y la fe, parecían desvanecerse. Parecía que, en esos instantes, el equipo y el elenco no solo recreaban hechos históricos, sino que los vivían de manera trascendental, reflejando doctrinas bíblicas sobre la providencia y el sacrificio, como se presenta en Hebreos 12:2. Invitándonos a enfocarnos en Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, toleró la cruz, despreciando la ignominia. Durante el rodaje de una escena crítica de la crucifixión, un suceso inaudito dejó atónitos a todos en el set. Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo. Este evento, lejos de considerarse un mero accidente, fue interpretado por muchos como un signo celestial. El impacto se produjo en un momento de profunda contemplación espiritual y constituyó el segundo incidente de esta naturaleza en el set, ya que el asistente de dirección también había sido afectado con anterioridad. La reacción inicial fue de estupefacción, pero rápidamente se convirtió en un sentimiento de maravilla y veneración. Este incidente reafirmó la creencia de muchos de que estaban participando en algo trascendental. La vivencia propició reflexiones intensas sobre el poder y la presencia divina, conectando con pasajes como Hechos 9:3, donde Pablo es derribado por una luz celestial en su camino a Damasco. Tras el incidente, Caviezel, visiblemente afectado, optó por proseguir con el rodaje, demostrando una dedicación y resiliencia que motivaron a todos los presentes. Su firmeza se erigió como un testimonio de fe y valentía, eco de la noción de perseverancia ante las adversidades, un leitmotiv recurrente en diversas narrativas bíblicas. Este suceso no solo transformó el ambiente en el set, sino que también redefinió la interpretación global de la película. La correlación entre el acontecimiento y el mensaje de la obra se convirtió en un tópico de reflexión tanto para el elenco como para la audiencia, enfatizando la profundidad y la seriedad del emprendimiento. El empeño de Mel Gibson por la fidelidad histórica y lingüística constituyó uno de los cimientos de la pasión de Cristo. Su decisión de utilizar arameo, latín y hebreo, idiomas contemporáneos a Jesús, pretendía sumergir completamente a los espectadores en el entorno histórico y cultural de la narrativa bíblica. Tal elección implicó retos notables, especialmente en lo que respecta a la capacitación del elenco. Los actores debieron asimilar frases y textos completos en estas lenguas ancestrales, lo que requería no solo memorización, sino también una pronunciación y entonación auténticas. La preparación fue rigurosa, incluyendo estudios lingüísticos y culturales profundos. La exactitud histórica también se extendió a la reproducción de vestuarios y decorados diseñados para emular con precisión el Jerusalén del siglo I.
Cada elemento, desde la arquitectura hasta los objetos de uso diario, fue investigado minuciosamente y recreado, basándose en descubrimientos arqueológicos recientes y consultas con expertos en estudios bíblicos. Esta lealtad no solo enriqueció el impacto visual y dramático del filme, sino que además proporcionó un soporte sólido para la trama, permitiendo que la historia de Jesús transmitiera un sentido de veracidad y urgencia pocas veces alcanzado antes. Las secuencias en las que Jesús transporta la cruz resultaron ser algunas de las más exigentes y complejas de rodar. Jim Caviezel enfrentó retos físicos severos, incluida hipotermia y una dislocación del hombro, mientras cargaba una cruz realista a través de las ásperas colinas italianas usadas como escenario. El peso físico de la cruz representaba un paralelo impactante al peso espiritual que, según las Escrituras, Jesús asumió. Este paralelismo fue frecuentemente discutido y meditado por el equipo, que a menudo aludía a textos como Gálatas 6:2, que insta a los fieles a cargar mutuamente con las cargas, reflejando así la carga que Cristo asumió por la humanidad. A pesar de las dificultades, Caviezel y el equipo persistieron, impulsados por un sentido de misión. El dolor y las penurias vividas durante estas escenas sirvieron para profundizar la representación del sacrificio de Jesús, haciendo que las imágenes en pantalla no solo fueran representaciones visuales, sino experiencias profundamente emotivas. La colaboración para superar estos desafíos consolidó la cohesión y el compromiso del equipo. El proceso de enfrentar juntos desafíos físicos y emocionales se convirtió en una fuente de motivación y demostró el impacto de la fe y la resiliencia, reflejando directamente el tema principal de la película. La participación en la producción de La Pasión de Cristo tuvo un alcance que superó el entorno físico del rodaje. Varios miembros del elenco y del equipo técnico relataron transformaciones personales y espirituales profundas durante el proyecto. Estos cambios abarcaron desde conversiones religiosas y rejuvenecimientos de la fe hasta alteraciones significativas en las perspectivas de vida y carrera de los individuos. Un caso particularmente destacado fue el de Luca Lionello, quien interpretó a Judas. Lionello comenzó el proyecto como un ateo declarado y concluyó su participación con una fe renovada, llegando incluso a bautizar a sus hijos tras finalizar el rodaje. Este cambio fue solo uno de muchos, cada relato delineando un viaje personal distinto de descubrimiento y transformación. Estas historias se compartían frecuentemente entre los miembros del equipo, creando un entorno propicio para discusiones abiertas sobre la fe y el propósito. La intensidad del proyecto y las condiciones únicas de su realización proporcionaron una base sólida para la reflexión y el crecimiento personal. El impacto de La Pasión de Cristo en los que participaron en su creación evidencia el poder del cine para mover y transformar el espíritu humano. Las narrativas personales de cambio y descubrimiento se entrelazaron con la trama del filme, añadiendo una capa adicional de profundidad y autenticidad. La producción estuvo repleta de simbolismos y señales que muchos interpretaron como manifestaciones divinas. Desde los rayos que golpearon a Caviezel y al asistente de dirección, hasta las múltiples curaciones reportadas en el set, estos eventos fueron vistos no solo como coincidencias, sino como partes de una narrativa mayor. Estos fenómenos fueron ampliamente discutidos y analizados por el equipo, que los vio como confirmaciones de la importancia y seriedad de su trabajo. En muchas ocasiones, estos eventos proporcionaron momentos de enseñanza y reflexión que profundizaron la comprensión del equipo sobre los temas bíblicos que estaban representando. Los simbolismos incorporados en la película también jugaron un papel crucial en la narración,
elementos como la serpiente en el jardín durante la tentación de Jesús y el uso recurrente de luz y sombra para representar el bien y el mal, fueron implementados de manera deliberada para enriquecer la historia y provocar una mayor reflexión entre los espectadores. El uso de estos simbolismos y la interpretación de las señales reforzaron la idea de que la pasión de Cristo no era solo una película, sino una experiencia espiritual y transformadora, tanto para los que la crearon como para quienes la observan. Cada elemento fue cuidadosamente seleccionado y discutido, asegurando que el mensaje final fuera fiel a las Escrituras y resonara a un nivel profundamente humano. Las secuencias de castigo en la Pasión de Cristo destacan por su autenticidad descarnada y el profundo impacto emocional que generan. Jim Caviezel, quien encarnó a Jesús, sufrió dolor genuino en estas escenas debido a que de manera accidental los azotes lo golpeaban. Este nivel de realismo aumentó significativamente la empatía del público con las penurias de Cristo. Antes de continuar, te animo a compartir este vídeo con alguien que valoras. Nuestro objetivo principal en la vida es propagar la enseñanza del Señor. ¿Eras consciente de que hay muchas personas que no tienen acceso a información adecuada por falta de recursos? Envía este contenido a un grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Si disfrutas de vídeos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así podré comprender que realmente disfrutas del contenido y continuaré produciendo material nuevo y similar. Retomando el tema principal. El propósito de estas dramáticas escenas era ilustrar de forma explícita la brutalidad de los azotes que Jesús soportó. Se utilizaban citas bíblicas como Isaías 53:5, que menciona «Por sus heridas fuimos curados», para proporcionar un marco teológico al dolor reflejado en la pantalla. La precisión en la presentación de estos detalles buscaba enriquecer la comprensión sobre la pasión y el sacrificio de Jesús. La filmación de estas secuencias no solo fue un reto para el público, sino también psicológicamente exigente para los actores y el equipo de producción. Muchos compartieron cómo la intensidad del proceso les afectó personalmente, inspirándolos a reflexionar sobre el sacrificio, la redención y la dimensión humana del sufrimiento. Este segmento de la película no solo desafió los estándares cinematográficos existentes, sino que también estableció nuevos referentes en la representación de relatos bíblicos. La veracidad y la intensidad del castigo resaltaron la habilidad del cine para provocar empatía y entendimiento a través de una representación honesta y directa de acontecimientos históricos. La decisión de Jim Caviezel de asumir el papel de Jesús tuvo un impacto significativo en su carrera y su vida personal. A pesar de las advertencias de Mel Gibson sobre posibles repercusiones en Hollywood, Caviezel aceptó el desafío, guiado por una fuerte convicción personal y una vocación hacia el papel. El desafío para el actor fue más allá de lo físico. Representar a una de las figuras más reverenciadas y polémicas de la historia fue un reto que asumió tanto en el set como en su vida diaria. Caviezel comentó que su fe le proporcionó tanto fortaleza como enfrentamientos personales, en un contexto donde a menudo se critican las expresiones de creencias religiosas. Las repercusiones de su participación en la Pasión de Cristo fueron variadas. Aunque su actuación fue muy elogiada, también enfrentó cierto rechazo en la industria. Sin embargo, Caviezel consideró que este papel fue uno de los más importantes y transformadores de su vida, reflejando versículos como Mateo 16:25, que habla de perder la vida para encontrarla, en alusión a su sacrificio personal y profesional. Este compromiso con su papel y la narrativa que la Pasión de Cristo deseaba transmitir
demostró cómo el arte y la fe pueden fusionarse, desafiando tanto a creadores como a espectadores a explorar sus propias creencias y los sacrificios que están dispuestos a realizar por ellas. La repercusión de La Pasión de Cristo se sintió mucho más allá de los cines. La película desató debates internacionales sobre aspectos religiosos, la representación de la violencia en el cine y cómo se muestran las creencias judías y cristianas. Se convirtió en un foco central para discusiones sobre la tolerancia, la interpretación histórica y la influencia del cristianismo en la cultura moderna. El debate suscitado por el filme incluyó análisis sobre su influencia tanto en comunidades de fe como en sectores seculares. Para algunos, la película se convirtió en un medio para mejorar el entendimiento entre diferentes religiones, mientras que otros la señalaron por reforzar prejuicios o por su interpretación particular de los textos bíblicos. La Pasión de Cristo también inspiró múltiples iniciativas y conversaciones en ámbitos académicos y teológicos, así como entre el público general. Se utilizó como recurso en seminarios, congregaciones y paneles de discusión para profundizar en los significados y la relevancia de los relatos bíblicos en el mundo actual. La habilidad de esta obra para resonar con audiencias globales, independientemente de sus creencias personales, subrayó el potencial del cine como plataforma para explorar y dialogar sobre temas universales como el sufrimiento, el sacrificio y la redención. Esto se refleja en escrituras como Romanos 5:8, que muestra el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús. Más que un éxito de taquilla, La Pasión de Cristo dejó una huella perdurable en la manera de contar historias bíblicas en el cine, marcando un antes y un después en la representación de temas religiosos con una mezcla de precisión histórica y teológica y un enfoque cinematográfico que no rehuyó mostrar la crudeza y la belleza de su tema. El filme ha motivado a una generación de creadores y artistas interesados en abordar temas religiosos desde nuevas perspectivas, enfocándose en la humanidad de las figuras religiosas y la pertinencia de las historias bíblicas en contextos actuales. También ha servido como punto de referencia para debates sobre los límites del arte en la exploración de asuntos delicados y profundos. Además, La Pasión de Cristo ha impulsado a creadores a tratar las narrativas bíblicas con un nuevo nivel de seriedad y profundidad, animando tanto a fieles como a escépticos a reconsiderar la complejidad de estas historias y su impacto en audiencias variadas. El legado del filme también se manifiesta en la demanda continua de contenidos que aborden temas de fe con seriedad y respeto, demostrando que hay un espacio importante en el ámbito cultural para explorar estas historias con la dignidad y profundidad que merecen. Al finalizar La Pasión de Cristo, los espectadores se encuentran no solo ante una película, sino ante una invitación a reflexionar y dialogar. La representación de las últimas horas de la vida de Jesús ofrece un espejo en el que los espectadores pueden verse reflejados, confrontando sus propias experiencias y creencias. Esta convocatoria trasciende las creencias religiosas personales, abarcando aspectos universales de la experiencia humana como el sufrimiento, la pérdida, el sacrificio y la esperanza. La película reta a cada espectador a reflexionar no solo sobre la vida de Jesús, sino también sobre cómo estos temas encuentran eco en sus propias experiencias. La obra incita a una indagación más detallada de los escritos y tradiciones que sustentan la narrativa. Al hacerlo, traza una ruta para que tanto los entendidos como los neófitos en la fe cristiana puedan descubrir o redescubrir elementos de estas historias que son pertinentes para enfrentar los desafíos y cuestionamientos actuales. La Pasión de Cristo convoca a los espectadores a un viaje de introspección personal,
donde las respuestas no son siempre sencillas ni están preestablecidas. Más allá de presentar soluciones fáciles, fomenta una reflexión más profunda sobre lo que implica buscar y encontrar significado en los momentos de aflicción y redención, haciendo eco de versículos como Juan 16:33, donde Jesús asegura paz a pesar de las tribulaciones del mundo. La resonancia de la pasión de Cristo no se limita a su narrativa visual, sino que también se expande a través de su banda sonora y diseño de sonido. Estos elementos son cruciales para intensificar la experiencia emocional del espectador, sumergiéndolos completamente en cada escena dolorosa y trascendental. La música, compuesta por John Debney, combina melodías tradicionales con sonidos contemporáneos para evocar una conexión atemporal con el público. El enfoque meticuloso en la autenticidad del vestuario y los escenarios contribuyó significativamente al realismo de la película. Cada pieza de vestimenta y cada objeto de atrezo fue diseñado para reflejar con precisión el contexto histórico de Jerusalén en el siglo I, basándose en investigaciones exhaustivas y consultas con expertos en historia antigua. Más allá del cine, la pasión de Cristo ha inspirado una variedad de obras de arte, desde pinturas hasta esculturas, que buscan capturar la intensidad y la devoción del filme. Artistas de todo el mundo han encontrado en la película una fuente de inspiración para explorar temas de fe, sacrificio y redención a través de sus propias visiones creativas. En el ámbito educativo, la pasión de Cristo se ha utilizado como un recurso didáctico en cursos de estudios religiosos, cine y cultura. Los educadores aprovechan la rica simbología y las profundas cuestiones éticas y espirituales que plantea la película para fomentar el debate y la reflexión crítica entre los estudiantes. La película también ha provocado la creación de documentales y series de conferencias que exploran no solo la producción del filme, sino también su impacto cultural y teológico. Estos programas buscan proporcionar una comprensión más amplia de cómo la pasión de Cristo ha influido en la percepción contemporánea de las narrativas bíblicas. A nivel de recepción y crítica, la pasión de Cristo ha generado un espectro amplio de reacciones. Mientras que algunos críticos la aclaman como una obra maestra cinematográfica, otros la han descrito como controversial y divisiva. Este debate subraya la capacidad del cine para provocar diversas interpretaciones y emociones. La influencia de la película se extiende también a las redes sociales, donde comunidades de diversas creencias discuten y comparten sus interpretaciones personales del filme. Esto demuestra cómo el cine puede servir como un punto de encuentro virtual para personas de diferentes partes del mundo, uniendo a la audiencia en un diálogo global. Desde su estreno, La Pasión de Cristo ha motivado la organización de eventos comunitarios y retiros espirituales que utilizan el filme como punto de partida para la meditación y el estudio bíblico. Estos encuentros buscan profundizar en la comprensión espiritual y ofrecer un espacio para la reflexión personal y comunitaria. El impacto del filme también se observa en el turismo religioso, con un aumento en el número de visitantes a lugares históricos relacionados con la vida de Jesús. Esto subraya cómo una película puede influir en el interés y la devoción de los fieles, impulsándolos a conectar más profundamente con su fe a través de peregrinaciones. Finalmente, La Pasión de Cristo ha redefinido el género de películas religiosas, estableciendo nuevos estándares para la representación del sufrimiento y la redención en la pantalla grande. Su legado perdura como un testimonio del poder del cine para abordar las cuestiones más profundas de la existencia humana
y la búsqueda de significado a través de la fe y el sacrificio. El enigma sobre el paradero de Jesús durante los 3 días entre su crucifixión y resurrección ha fascinado a los creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Este periodo, mencionado brevemente en las Escrituras, es objeto de muchas interpretaciones teológicas y especulaciones. ¿A dónde fue Jesús? ¿Descendió al infierno, al Hades, o ascendió directamente al cielo? La Biblia ofrece pistas intrigantes que, aunque enigmáticas, nos permiten adentrarnos en una de las historias más misteriosas del Nuevo Testamento. El relato comienza con la oración angustiosa de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde reafirma su compromiso con la voluntad de Dios. Luego, su crucifixión en el Gólgota marca el punto culminante de su sacrificio, seguido de su sepultura en una tumba nueva. Sin embargo, es el destino de su espíritu durante esos días lo que ha generado un intenso debate. Algunos creen que descendió al infierno para predicar a las almas encarceladas, mientras que otros sugieren que fue al Hades, un lugar diferente en la teología judía. La primera epístola de Pedro nos ofrece un vistazo a este misterio. Según 1 Pedro 3, 18, 20, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Este pasaje sugiere que, después de su muerte, Jesús continuó su misión de redención, llevando su mensaje de salvación más allá de las barreras de la muerte. Este acto no solo demuestra su autoridad divina, sino también su inquebrantable compromiso con la humanidad. Este es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia y tiene un significado muy importante para nosotros. Pero primero, comparte este video con alguien que amas, porque mucha gente realmente no sabe lo importante que es este pasaje y cómo marcó toda la historia bíblica. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Definitivamente bendecirás y serás bendecido. Y si te gusta este tipo de estudio bíblico, comenta abajo: quiero más, así realmente sé si debo continuar o no. Pero volvamos al tema. A medida que exploramos estos eventos, descubrimos no solo la profundidad del sacrificio de Jesús, sino también su victoria sobre la muerte y el infierno. Este viaje nos invita a reflexionar sobre el poder redentor de Cristo y su impacto eterno en nuestras vidas. Empezamos con su oración en Getsemaní, un momento de vulnerabilidad y entrega total. En la quietud de la noche, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní con sus discípulos más cercanos. Este lugar, lleno de olivos centenarios, se convirtió en el escenario de una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento. Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se postró en oración, demostrando su humanidad y su divinidad en una mezcla perfecta de angustia y fe. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Los discípulos, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, se durmieron mientras Jesús oraba fervientemente. Este momento revela la soledad de Jesús en su misión y su total dependencia en la voluntad del Padre. A pesar de su miedo y angustia, Jesús se sometió completamente al plan divino, aceptando el sufrimiento que estaba por venir. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Un testimonio de su intenso estrés y sacrificio. La escena en Getsemaní también nos muestra el profundo amor de Jesús por la humanidad. A pesar de saber que sus discípulos lo abandonarían y que enfrentarían la crucifixión solo, su amor y obediencia hacia el Padre no flaquearon. Este acto de oración y sumisión es un recordatorio poderoso de la fe y la valentía de Jesús. Nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos confiar en la voluntad de Dios y encontrar fortaleza en la oración. Al final de su tiempo en Getsemaní,
Jesús fue arrestado, marcando el comienzo de su camino hacia la crucifixión. Este evento, lleno de traición y sufrimiento, es crucial para entender el sacrificio de Jesús y su amor incondicional. Su oración en Getsemaní no solo nos muestra su humanidad, sino también su compromiso inquebrantable con la redención de la humanidad. La crucifixión de Jesús en el Gólgota es uno de los eventos más significativos y dolorosos de la historia cristiana. Tras un juicio injusto y brutal, Jesús fue llevado al monte del Calvario, cargando su propia cruz. A lo largo de este camino, conocido como la Vía Dolorosa, Jesús fue azotado y humillado, pero nunca perdió su dignidad ni su propósito. La multitud se burlaba de él y los soldados romanos se repartieron su ropa, cumpliendo así las profecías antiguas. Salmo 22:18. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51. El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había esperado el reino de Dios. José pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo lo envolvieron en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Mateo 27, 57-60. Este acto de devoción y respeto destacó en medio de la hostilidad y el rechazo que Jesús había enfrentado. La tumba donde fue colocado Jesús estaba situada en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, proporcionando un lugar tranquilo y digno para su descanso. Según la costumbre judía, se colocaron especias y perfumes sobre su cuerpo, y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Este sepulcro nuevo, en el que nadie había sido puesto antes, cumplió otra profecía sobre el Mesías, quien debía ser enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena y María, la madre de José, observaron dónde fue colocado su cuerpo. Su plan era regresar después del sábado para ungir su cuerpo con más especias, un acto de amor y devoción que marcó el inicio de la espera por el domingo de resurrección. La guardia romana fue puesta en la tumba por el temor de que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección. Mateo 27, 65-66. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51. El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Otra interpretación es que Jesús ascendió al cielo para estar con el Padre inmediatamente después de su muerte. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación sugiere que Jesús y el ladrón fueron al cielo ese mismo día. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que paraíso y cielo pueden no ser sinónimos, y que el paraíso podría referirse a una parte del Hades destinada a los justos. Primera Pedro 3:18-20 proporciona otra pieza del rompecabezas, afirmando que Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús descendió al Hades para predicar a las almas que habían desobedecido en tiempos de Noé. Esta predicación no implica una segunda oportunidad de salvación, sino más bien una proclamación de victoria y juicio. Este acto subraya el dominio absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte, reafirmando su papel como Salvador y juez. Uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento es 1 Pedro 3:18-21, que menciona la predicación de Jesús a los espíritus en prisión. Este pasaje ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos bíblicos. Una vez clavado en la cruz, Jesús pronunció 7 frases que han sido objeto de profunda reflexión teológica. Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, que muestra su inmensa compasión incluso en medio del sufrimiento. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, un grito de dolor que refleja la separación momentánea de Dios Padre, cargando con los pecados de la humanidad. En sus últimos momentos, Jesús declaró, se ha consumado, Juan 19:30, indicando que su misión en la tierra estaba completa. Con esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, marcando el final de su vida terrenal, pero el comienzo de su obra redentora. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el acceso directo a Dios que Jesús había logrado para la humanidad. Mateo 27:51.
El impacto de la crucifixión de Jesús es inmenso. No solo representó el sufrimiento físico más extremo, sino también un sacrificio espiritual profundo. Al entregar su vida, Jesús abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Este acto de amor supremo sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había esperado el reino de Dios. José pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo lo envolvieron en una sábana limpia y lo colocaron en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Mateo 27, 57-60. Este acto de devoción y respeto destacó en medio de la hostilidad y el rechazo que Jesús había enfrentado. La tumba donde fue colocado Jesús estaba situada en un jardín cercano al lugar de la crucifixión, proporcionando un lugar tranquilo y digno para su descanso. Según la costumbre judía, se colocaron especias y perfumes sobre su cuerpo, y una gran piedra fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Este sepulcro nuevo, en el que nadie había sido puesto antes, cumplió otra profecía sobre el Mesías, quien debía ser enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena y María, la madre de José, observaron dónde fue colocado su cuerpo. Su plan era regresar después del sábado para ungir su cuerpo con más especias, un acto de amor y devoción que marcó el inicio de la espera por el domingo de resurrección. La guardia romana fue puesta en la tumba por el temor de que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección. Mateo 27, 65-66. Este periodo de espera entre la sepultura y la resurrección es significativo, ya que representa un tiempo de silencio y reflexión. La tumba nueva simboliza el final de una era y el comienzo de otra, una transición de la muerte a la vida. En esta quietud, el mundo aguardaba el milagro que estaba por venir, la victoria final sobre la muerte y el pecado. El destino del Espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de amplio debate teológico. Una de las preguntas más intrigantes es si Jesús descendió al infierno, al Hades, o si ascendió al cielo. Esta discusión se basa en varias referencias bíblicas que, aunque no son explícitas, proporcionan pistas sobre su paradero. La comprensión de estos términos y conceptos es crucial para desentrañar este misterio. El término infierno, en el contexto bíblico, a menudo se traduce como Gehenna, un lugar de tormento eterno para los impíos. Mateo 5:22. Sin embargo, el Hades es diferente, refiriéndose al lugar de los muertos en la teología judía, un ámbito temporal donde las almas esperan el juicio final. Lucas 16:23. En el credo de los apóstoles se menciona que Jesús descendió a los infiernos, lo que ha llevado a muchos a interpretar que visitó este lugar de los muertos. Otra interpretación es que Jesús ascendió al cielo para estar con el Padre inmediatamente después de su muerte. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta afirmación sugiere que Jesús y el ladrón fueron al cielo ese mismo día. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que paraíso y cielo pueden no ser sinónimos, y que el paraíso podría referirse a una parte del Hades destinada a los justos. Primera Pedro 3:18-20 proporciona otra pieza del rompecabezas, afirmando que Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús descendió al Hades para predicar a las almas que habían desobedecido en tiempos de Noé. Esta predicación no implica una segunda oportunidad de salvación, sino más bien una proclamación de victoria y juicio.
Este acto subraya el dominio absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte, reafirmando su papel como Salvador y juez. Uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento es 1 Pedro 3, 18-21, que menciona la predicación de Jesús a los espíritus en prisión. Este pasaje ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos bíblicos. Según este texto, después de ser vivificado en el Espíritu, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. 1 Pedro 3, 19-20. La primera interpretación común es que Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto no se trata de una evangelización para la salvación, sino de una declaración de triunfo ante aquellos que habían estado en rebelión contra Dios. Al predicar a los espíritus en prisión, Jesús afirmaba su autoridad sobre todos los seres, vivos o muertos, subrayando su rol como juez supremo. Otra interpretación sugiere que estos espíritus eran ángeles caídos, detenidos por sus transgresiones durante el tiempo de Noé. Según esta visión, la predicación de Jesús fue una proclamación de su victoria sobre las fuerzas del mal, reafirmando su poder y soberanía. Este entendimiento se basa en la idea de que los ángeles caídos no tienen posibilidad de redención y por tanto la predicación no tenía un propósito salvador, sino declarativo. El pasaje también destaca la paciencia de Dios durante el tiempo en que Noé construyó el arca. Esta referencia al arca conecta la historia de Noé con el bautismo, un símbolo de la salvación a través del agua. Así como el arca salvó a Noé y a su familia de la destrucción, el bautismo ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Finalmente, 1 Pedro 3:22 cierra el pasaje con una declaración de la ascensión de Jesús al cielo, donde está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo subraya la culminación de la obra redentora de Jesús, su exaltación y su dominio absoluto sobre todas las cosas. Nos recuerda que, aunque los detalles de su paradero durante esos 3 días son enigmáticos, el resultado es claro. Jesús es victorioso y su misión está cumplida. Jesús es el ejemplo supremo de sufrimiento por la justicia, llevando sobre sí mismo el castigo destinado a la humanidad pecadora. Su vida y muerte representan la culminación de la redención divina, donde el justo padeció por los injustos para acercarnos a Dios. La justicia de Jesús contrasta con la injusticia del mundo. A pesar de ser sin pecado, fue tratado como un criminal, soportando burlas, flagelaciones y la crucifixión. Este sufrimiento no fue en vano. Cada golpe y cada herida tuvieron un propósito redentor. Jesús tomó sobre sí la ira divina que merecíamos, cumpliendo así las profecías y demostrando el inmenso amor de Dios hacia la humanidad. El concepto de un justo sufriendo por los injustos no es fácil de comprender. Va en contra de nuestra lógica humana de justicia, pero en el plan divino, este sacrificio era necesario para reconciliarnos con Dios. La muerte de Jesús no solo nos libra del pecado, sino que también nos abre las puertas a una relación íntima con el Creador. Este acto de amor incondicional redefine nuestro entendimiento de justicia y misericordia. La vivificación en el Espíritu, mencionada en el mismo versículo, marca la transición de Jesús de la muerte a una nueva forma de existencia. Aunque su cuerpo físico fue crucificado, su espíritu continuó vivo y activo. Esta vivificación simboliza la victoria sobre la muerte y el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Nos muestra que a través de Jesús, la vida eterna y la reconciliación con Dios son posibles. Después de su crucifixión,
Jesús fue vivificado en el Espíritu, una expresión que ha generado muchas interpretaciones entre los teólogos. Esta vivificación no se refiere a la resurrección física que ocurrió al tercer día, sino a un estado de existencia espiritual que permitió a Jesús continuar su obra redentora más allá de la muerte. 1 Pedro 3:18 menciona que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, indicando una transición de su estado terrenal a uno espiritual. La vivificación en el Espíritu permitió a Jesús realizar acciones que su cuerpo físico no podría haber hecho. En este estado, se cree que Jesús descendió al Hades para proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Esta misión demuestra que la muerte no pudo contenerlo y que su poder y autoridad se extienden más allá del reino de los vivos. La predicación a los espíritus en prisión es un acto de reafirmación de su soberanía y de la redención que ofrece a toda la creación. Este concepto de vivificación también tiene implicaciones para los creyentes. Al seguir a Jesús, también nosotros podemos experimentar una vivificación espiritual, una transformación que nos permite vivir en comunión con Dios. Romanos 8:11 nos asegura que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esta promesa nos da esperanza y nos invita a vivir de acuerdo con el Espíritu. La vivificación en el Espíritu de Jesús también destaca la continuidad de su misión redentora. Aunque su cuerpo fue crucificado, su espíritu continuó activo, llevando su mensaje de salvación a aquellos que habían perecido en desobediencia. Este acto subraya la naturaleza infinita del amor y la gracia de Dios, que no se limita por la muerte o el tiempo. La predicación de Jesús a los espíritus en prisión es uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos de su ministerio post-mortem. Según 1 Pedro 3:19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Este pasaje sugiere que Jesús, después de su muerte, llevó un mensaje a aquellos que estaban en prisión espiritual. La identidad de estos espíritus ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que se refiere a las almas de los seres humanos que vivieron en tiempos de Noé y que no obedecieron las advertencias divinas. Otros sugieren que estos espíritus eran ángeles caídos, que habían pecado gravemente y estaban detenidos en el Hades. La naturaleza exacta de su predicación también es debatida. Algunos piensan que fue una proclamación de victoria, mientras que otros ven en ella una oferta de redención. La predicación a estos espíritus no implica una segunda oportunidad de salvación para ellos, sino más bien una declaración del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Esta acción reafirma la autoridad de Jesús sobre todos los seres, vivos o muertos, y demuestra que su sacrificio en la cruz tuvo un alcance universal. Al proclamar su victoria en el Hades, Jesús muestra que su poder trasciende todos los reinos y que su misión redentora es inquebrantable. Este acto de predicación también resalta la paciencia y la misericordia de Dios, que esperó durante los días de Noé antes de enviar el diluvio. A través de Jesús, esta paciencia se extiende a todas las generaciones, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento y redención. La predicación a los espíritus en prisión es un recordatorio de la soberanía de Dios y de la extensión de su gracia, que llega incluso a los rincones más oscuros de la existencia.
La referencia a los días de Noé en 1 Pedro 3:20 nos lleva a reflexionar sobre la paciencia de Dios durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia bíblica. En tiempos de Noé, la humanidad se había corrompido profundamente y la maldad prevalecía en todos los rincones de la tierra. Dios, en su justicia, decidió enviar un diluvio para purificar el mundo, pero no sin antes dar a la humanidad una oportunidad para arrepentirse. Noé fue elegido por Dios para construir un arca, un acto de fe y obediencia que le tomó 120 años completar. Durante este tiempo, Noé predicó sobre el juicio venidero, instando a las personas a volverse a Dios. Sin embargo, su mensaje fue ignorado y ridiculizado. Solo él y su familia, 8 personas en total, se salvaron en el arca, Génesis 7:7. Esta historia no solo muestra la justicia divina, sino también su paciencia y misericordia al dar tiempo para el arrepentimiento. La conexión entre los días de Noé y la predicación de Jesús a los espíritus en prisión resalta un tema recurrente en la Biblia: la paciencia divina. A pesar de la desobediencia y la maldad de la humanidad, Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. La construcción del arca y el tiempo que tomó es un símbolo de esta paciencia divina. Jesús, al predicar a los espíritus encarcelados, reafirma esta paciencia y extiende la oferta de redención, incluso a aquellos que parecían estar más allá de toda esperanza. Esta reflexión sobre los días de Noé también nos invita a considerar nuestra propia respuesta a la misericordia de Dios. Así como en tiempos de Noé, vivimos en una era donde el mensaje de salvación sigue siendo proclamado. La historia de Noé nos recuerda que la paciencia de Dios no es infinita y que la oportunidad de arrepentimiento y redención está disponible ahora. Al reflexionar sobre esta historia, somos llamados a responder con fe y obediencia al llamado de Dios. El arca de Noé es uno de los símbolos más poderosos de la salvación en la Biblia. En 1 Pedro 3:20-21, el apóstol conecta el arca con el bautismo, señalando que el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este vínculo entre el arca y el bautismo nos ayuda a entender mejor la naturaleza de la salvación. El arca de Noé, construida bajo la instrucción divina, fue el medio de salvación para Noé y su familia durante el diluvio. Mientras el agua destruyó el mundo corrupto, el arca protegió a los justos, llevándolos a un nuevo comienzo. De manera similar, el bautismo es un acto simbólico que representa la purificación y el renacimiento. Al ser bautizados, los creyentes son sumergidos en agua, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. El bautismo no es simplemente una limpieza física, sino una expresión de fe y un compromiso con Dios. Es una respuesta de una buena conciencia hacia Dios, como lo describe Pedro. Esta práctica sella nuestra identidad como seguidores de Cristo y nos une con su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es un recordatorio constante de la gracia y el amor de Dios, que nos salva y nos transforma. El simbolismo del arca y el bautismo también subraya la importancia de la obediencia y la fe. Noé obedeció las instrucciones de Dios, construyendo el arca y salvando a su familia. De la misma manera, los creyentes son llamados a obedecer el mandato de Jesús de ser bautizados y seguirlo. Esta obediencia es una señal de nuestra fe y confianza en Dios, y nos asegura la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. La soberanía de Jesús se extiende más allá de la vida terrenal y penetra en los reinos espirituales, incluido el Hades. Según la teología cristiana, Jesús no solo gobierna sobre los vivos, sino también sobre los muertos.
Esta creencia se basa en pasajes bíblicos que describen su descenso al Hades después de su muerte, como parte de su misión redentora. En el Hades, Jesús proclamó su victoria y reafirmó su autoridad divina. El Hades, en la teología judía y cristiana, es el lugar donde las almas de los muertos esperan el juicio final. No es un lugar de tormento eterno como el infierno, sino un estado intermedio. Jesús, al descender al Hades, demostró que su autoridad no está limitada por la muerte. En Apocalipsis 1:18, Jesús dice: «Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto subraya su poder absoluto sobre todos los aspectos de la existencia. Este acto de descender al Hades y proclamar su victoria tiene un profundo significado teológico. Muestra que la redención y el poder de Jesús alcanzan incluso los lugares más oscuros y alejados. No hay ningún rincón del universo que esté fuera de su alcance. Esto ofrece consuelo a los creyentes, sabiendo que no importa cuán lejos hayan caído, el amor y la redención de Jesús pueden encontrarlos y salvarlos. La soberanía de Jesús en el Hades también resalta la idea de que su sacrificio fue completo y total. No solo sufrió y murió por los vivos, sino que también llevó su mensaje de salvación a los muertos. Esto reafirma la universalidad de su misión y su compromiso con la humanidad en su totalidad. Nos recuerda que su victoria sobre el pecado y la muerte es definitiva y abarcadora. El versículo de Filipenses 2:10 es una poderosa afirmación de la autoridad de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Esta declaración subraya que Jesús es soberano sobre todas las cosas, visibles e invisibles, y que toda la creación debe reconocer su señorío. Esta proclamación es un recordatorio de su victoria final y de la sumisión universal a su autoridad. El acto de doblar la rodilla es un gesto de reverencia y sumisión. En el contexto bíblico, significa reconocer la supremacía de Jesús como Señor. Este versículo nos dice que no solo los seres humanos, sino también los seres celestiales y los del Hades reconocerán la autoridad de Jesús. Es una imagen poderosa de la total dominación de Cristo sobre todas las esferas de la existencia. Filipenses 2:10 también nos recuerda la promesa de la victoria final de Jesús sobre el mal. Su sacrificio en la cruz y su resurrección no solo redimen a los creyentes, sino que también derrotan las fuerzas del mal. Al final de los tiempos, todos, incluidos los que están en el Hades, deberán reconocer esta verdad. Esta esperanza de victoria final es un consuelo y una motivación para los creyentes en su vida diaria. La universalidad del señorío de Jesús también implica una responsabilidad para los creyentes. Debemos vivir nuestras vidas de una manera que refleje esta verdad, reconociendo su autoridad y siguiendo sus enseñanzas. La sumisión a Jesús no es solo una cuestión de futuro, sino una realidad presente que debe guiar nuestras acciones y decisiones. Al vivir de acuerdo con esta verdad, participamos en su reino y manifestamos su señorío en el mundo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La autoridad de Jesús no se limita a la tierra, sino que abarca todo el universo, incluyendo los reinos espirituales. Después de su resurrección, Jesús afirmó: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Esta declaración es una reafirmación de su soberanía y de su papel como Rey Supremo sobre toda la creación. Su autoridad es absoluta y no puede ser desafiada. La autoridad suprema de Jesús se manifiesta en su capacidad para juzgar y redimir. Como juez supremo, tiene el poder de perdonar pecados y ofrecer salvación. Su sacrificio en la cruz no solo expió los pecados de la humanidad, sino que también estableció su derecho a juzgar a vivos y muertos. En 2 Timoteo 4:1 se menciona que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este juicio es justo y basado en su amor y misericordia. La supremacía de Jesús también se evidencia en su capacidad para interceder por nosotros. En Hebreos 7:25 se afirma que Él puede salvar por completo a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque vive para interceder por ellos. Esta intercesión es continua y asegura que estamos siempre bajo su cuidado y protección. Su autoridad no es solo para juzgar, sino también para guiar y proteger a sus seguidores. La autoridad de Jesús, sobre todo, también nos llama a una vida de obediencia y servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reconocer su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica someter nuestras voluntades a la suya y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Al hacerlo, manifestamos su reino en la tierra y participamos en su obra redentora. La autoridad de Jesús es una realidad presente que debe influir en todas nuestras acciones y decisiones. El Hades y el Sheol son términos que aparecen en la Biblia para describir el lugar de los muertos. Aunque a menudo se usan indistintamente, tienen connotaciones ligeramente diferentes en el contexto teológico. El Sheol es un término hebreo que aparece en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un lugar general de los muertos, sin distinción entre justos e injustos. Es un lugar de sombras y silencio, donde las almas esperan el juicio final. Salmo 88, 3-5. El Hades, por otro lado, es un término griego utilizado en el Nuevo Testamento, que también se refiere al reino de los muertos. Sin embargo, en el contexto cristiano, el Hades adquiere un significado más específico, a menudo asociado con un lugar de espera para los injustos. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús describe el Hades como un lugar de tormento donde el rico sufre mientras Lázaro descansa en el seno de Abraham. Lucas 16, 22, 23. La conexión entre el Hades y el Sheol se puede ver en su función como lugares intermedios antes del juicio final. Ambos son lugares donde las almas esperan la resurrección y el juicio definitivo. Sin embargo, con la venida de Jesús y su obra redentora, la comprensión de estos lugares cambia. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18, lo que indica su autoridad para liberar y juzgar a las almas allí. La enseñanza de Jesús y los apóstoles introduce una nueva dimensión en la comprensión del Hades y el Sheol. En 1 Pedro 3:19 se menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que sugiere que incluso aquellos en el Hades escucharon el mensaje de salvación. Esta predicación subraya que el poder de Jesús se extiende a todos los rincones del universo, ofreciendo esperanza incluso en los lugares más oscuros. La redención y la justicia divina abarcan tanto el Hades como el Sheol, reafirmando la autoridad suprema de Jesús sobre la vida y la muerte. El concepto de redención post-mortem
o la posibilidad de salvación después de la muerte ha sido un tema de intenso debate teológico. Este debate se centra en la interpretación de pasajes bíblicos como 1 Pedro 3:19 y 4:6, que sugieren que Jesús predicó a los espíritus en prisión. ¿Implica esto una segunda oportunidad de salvación para los muertos? Las opiniones están divididas. Algunos teólogos argumentan que la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados no ofreció una segunda oportunidad de salvación. En cambio, ven esta acción como una proclamación de victoria y juicio. Jesús, al descender al Hades, declaró su triunfo sobre el pecado y la muerte, reafirmando su autoridad suprema. Esta interpretación subraya la justicia divina y la inevitabilidad del juicio final. Hebreos 9:27. Otros teólogos sugieren que estos pasajes podrían indicar una posibilidad de redención para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio en vida. Esta perspectiva se basa en la misericordia y el amor de Dios, que podría extenderse más allá de la muerte. Sin embargo, esta visión es controvertida y no es ampliamente aceptada en la teología cristiana tradicional, que enfatiza la necesidad de fe y arrepentimiento en vida. La redención post-mortem también plantea preguntas sobre la naturaleza del juicio y la justicia divina. Si se ofrece una segunda oportunidad después de la muerte, ¿cómo se reconcilia esto con la enseñanza bíblica sobre el juicio final? La Biblia afirma claramente que habrá un juicio en el que cada persona será juzgada según sus obras. Apocalipsis 20, 12, 13. La posibilidad de redención después de la muerte parece contradecir esta enseñanza. En última instancia, el debate sobre la redención post-mortem refleja la tensión entre la justicia y la misericordia divina. Mientras que algunos pasajes sugieren la posibilidad de salvación para los muertos, la enseñanza general de las Escrituras enfatiza la necesidad de fe y arrepentimiento en vida. Este debate nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor y la justicia de Dios, y sobre la urgencia de responder a su llamado mientras estamos vivos. El Sábado Santo, el día entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, es un periodo de silencio y misterio en el calendario cristiano. Mientras que el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección están llenos de eventos y significado, el Sábado Santo es un día de espera y reflexión. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre lo que ocurrió durante este día, dejando espacio para la especulación y la meditación. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús yacía en la tumba durante el Sábado Santo, pero su espíritu estaba activo en otro ámbito. 1 Pedro 3:19 sugiere que Jesús descendió al Hades para predicar a los espíritus en prisión. Este acto de predicación no solo reafirma su victoria sobre la muerte, sino que también muestra su continua misión redentora. Aunque su cuerpo estaba en reposo, su espíritu seguía trabajando para cumplir el plan de salvación. El Sábado Santo también es un tiempo de reflexión para los discípulos y seguidores de Jesús. Después de la conmoción de la crucifixión, se encontraban en un estado de confusión y desesperación. Habían perdido a su maestro y líder y no entendían completamente lo que estaba por venir. Este día de incertidumbre y dolor es un reflejo de la experiencia humana ante la pérdida y el sufrimiento, pero también es un preludio a la esperanza y la redención que llegarían con la resurrección. En la liturgia cristiana, el Sábado Santo es un día de vigilia y preparación. Los creyentes recuerdan el sacrificio de Jesús y anticipan su resurrección. Es un momento para meditar sobre el significado de la muerte y la vida, y para renovar la esperanza en la promesa de la resurrección. El silencio del Sábado Santo nos invita a esperar con fe y confianza en la obra redentora de Dios, sabiendo que el amanecer de la resurrección está cerca.
La actividad de Jesús en el Hades durante los 3 días entre su muerte y resurrección es un tema de gran interés teológico. Según 1 Pedro 3:19, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, un acto que ha sido interpretado de varias maneras. Esta predicación no era una evangelización en el sentido tradicional, sino una proclamación de su victoria sobre la muerte y el pecado. La misión de Jesús en el Hades destaca su autoridad y su compromiso con la redención de la humanidad. Al descender al lugar de los muertos, Jesús demostró que su poder y su amor no están limitados por la muerte. Esta acción también reafirma que todos, vivos o muertos, están bajo su dominio y su cuidado. Su proclamación en el Hades fue una declaración de su triunfo y una reafirmación de la justicia divina. La predicación de Jesús en el Hades también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la redención. Nos muestra que el sacrificio de Jesús en la cruz no solo afectó a los vivos, sino que también tuvo un impacto en el reino de los muertos. Esto subraya la universalidad de su misión redentora y su capacidad para traer esperanza y salvación a todos los rincones de la existencia. Además, este acto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y el más allá. La visita de Jesús al Hades nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Nos da esperanza de que, a través de Jesús, incluso los lugares más oscuros pueden ser iluminados por su amor y su gracia. Su actividad en el Hades es un poderoso testimonio de su poder redentor y su compromiso con la humanidad en su totalidad. La curiosidad de Pedro sobre el Hades refleja una búsqueda profunda de comprensión sobre la obra redentora de Jesús. En su epístola, Pedro menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19, lo que sugiere un interés en el destino de aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. Esta referencia plantea preguntas sobre la naturaleza del Hades y el alcance del mensaje de salvación. Pedro, como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, estaba profundamente comprometido con la difusión del Evangelio. Su mención del Hades y la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados muestra su deseo de entender y explicar el alcance total de la misión de Cristo. Este acto de predicación reafirma la creencia de que la redención de Jesús no está limitada por el tiempo ni el espacio, sino que se extiende a todas las generaciones y lugares. La curiosidad de Pedro también resalta la importancia de la enseñanza y la predicación en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos estaban interesados en comprender cómo el sacrificio de Jesús afectaba a aquellos que habían vivido y muerto antes de su ministerio terrenal. Esta búsqueda de comprensión ayudó a moldear la teología cristiana y a expandir la visión del alcance de la redención. El interés de Pedro en el Hades también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión del más allá. Nos desafía a considerar la amplitud y profundidad del amor y la gracia de Dios, y a recordar que la obra de Jesús abarca toda la creación. Al explorar estas preguntas, podemos profundizar nuestra fe y nuestro entendimiento de la redención, y encontrar consuelo en la certeza de que el amor de Dios alcanza incluso los lugares más oscuros. La proclamación de la victoria de Jesús en el Hades es un evento central en la teología cristiana. Al descender al Hades, Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también declaró su triunfo sobre ella. Esta proclamación fue un acto de poder y autoridad, mostrando que incluso la muerte y el Hades están sujetos a su dominio. En 1 Pedro 3:19-20 se nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, una declaración de su victoria y autoridad suprema.
Este acto de proclamación no solo reafirma la autoridad de Jesús, sino que también ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. Al proclamar su victoria en el Hades, Jesús mostró que no hay lugar donde su amor y su poder no puedan alcanzar. Esta verdad es un recordatorio poderoso de que, sin importar las circunstancias, estamos bajo el cuidado y la protección de un Salvador victorioso. La proclamación en el Hades también subraya la justicia divina. Los espíritus encarcelados, aquellos que habían sido desobedientes en tiempos de Noé, escucharon la declaración de la victoria de Jesús. Este acto no fue una oferta de redención, sino una afirmación de que la justicia y el juicio divino son inevitables. Al proclamar su victoria, Jesús reafirma que todos serán juzgados con justicia y que su sacrificio fue suficiente para vencer el pecado y la muerte. La proclamación de la victoria en el Hades es un llamado a la esperanza y la fe. Nos recuerda que la victoria de Jesús es total y definitiva, y que no hay lugar donde su luz no pueda brillar. Esta verdad nos anima a vivir con confianza y valentía, sabiendo que estamos en manos de un Salvador que ha vencido incluso a la muerte. Al reflexionar sobre esta proclamación, encontramos fortaleza y consuelo en la certeza de la victoria de Cristo. En 1 Pedro 4:6 se menciona que aún a los muertos ha sido anunciado el Evangelio, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Este pasaje ha generado mucho debate sobre su significado y sus implicaciones. Algunos interpretan esto como una referencia a la predicación de Jesús en el Hades, mientras que otros ven en él una afirmación de la justicia divina que alcanza incluso a los muertos. La idea de que el Evangelio fue anunciado a los muertos sugiere que la obra redentora de Jesús no está limitada por la muerte. Esto refuerza la creencia de que el mensaje de salvación es universal y eterno, capaz de alcanzar a todas las generaciones. La predicación a los muertos subraya que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que su amor y misericordia se extienden más allá de nuestra comprensión temporal. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la vida eterna. La mención de que los muertos son juzgados en la carne según los hombres, pero viven en el Espíritu según Dios,